Hola, mi nombre es Maya Maldonado Cruz. Voy en el grupo 6LM2. Yo voy a explicarles el inciso C, que es la media, la moda, la mediana, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Soy Alexa Jiménez Amador del grupo 6LM2 y voy a explicar el inciso A y el inciso E. Hola, yo soy Carolina Rojas Esparza del grupo 6LM2. Voy a explicar el inciso D del ejercicio, que es la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, la varianza y la desviación media. Soy Islas Aguilar Estrella del 6LM2. Para la tabla de datos agrupados, primero es necesario tener todos los datos en una tabla organizados y contarlos para obtener el número de muestra, que aquí es 75, ya que hay 75 datos. Después el primer paso es obtener el número de clases que va a haber. Para esto hay tres fórmulas. En este caso utilicé la segunda, ya que me da el número más pequeño. Aquí dio 5.6 y se redondea a 6. Después es obtener el límite de clase, pero para eso primero es necesario obtener el intervalo de clase, que es obtener el valor máximo y restarlo con el valor mínimo y dividirlo entre 2 el resultado. O sea, es el rango dividido entre 2. Aquí dio 1.5, pero siempre se redondea al número mayor, que en este caso me dio 2. Para los límites de clase hay que obtener el valor más pequeño de todos los datos, que aquí fue 60, después sumarlo con el intervalo, que aquí dio 62, 64, 66, y para el límite superior es sumar el intervalo de clase y restar una unidad, o sea, en este caso el primer dato es 60 más 2 menos 1, y así sucesivamente. Después sigue obtener la marca de clase. Para eso hay que tener el límite inferior y superior, y nada más es sumarlos y dividirlo entre 2. Después, para los límites reales hay que tener los límites inferiores y superiores. Para los límites reales inferiores es obtener el valor y restarle media unidad. Para el límite superior sería al revés, que es sumarle media unidad. Y así con todos los datos. Después, para la frecuencia complementaria absoluta, es necesario tener la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Para sacar la frecuencia complementaria, hay que primero saber cuántos valores tenemos en total, o sea, el valor de la muestra, que en este caso hubieron 75 datos, y restarle aquí el primer dato de frecuencia absoluta, que en este caso sería 75 menos 20, que es 55, y luego a 55 le restaríamos el siguiente valor, que es 12, y nos daría 43, y así sucesivamente. Para la frecuencia complementaria relativa es necesario tener la frecuencia complementaria absoluta, y la fórmula nos indica que es la frecuencia complementaria absoluta sobre el total de la muestra, o sea, para el primer dato aquí sería 55 entre 75%, y así con todos, y sería todo. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Yosodek Maye Morales. Me presento ante ustedes para exponer estadística descriptiva para datos no agrupados. A continuación se nos presenta la siguiente serie que son datos correspondientes a niveles de glucosa en sangre extraída en ayunas de 3 grupos, el cual viene siendo A, B y D en una escuela primaria. Para continuar con el ejercicio, vamos a disponer del grupo A y contamos con los siguientes datos. Para sacar lo que viene siendo la columna de datos, ponemos y ordenamos nuestros datos desde el menor hasta el mayor. Para sacar nuestra frecuencia absoluta, contamos las veces que se repite o las veces que encontramos el 60 en este caso en nuestra tabla de datos. En este caso el 60 se encuentra 5 veces, el 61 se encuentra 5 veces, el 62 1, y así vamos distribuyendo los datos conforme al número de veces que se encuentra. Para nuestra frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer va a ser la sumatoria del primer número, en este caso el 5 se pasa,
Y el 5 lo vamos a sumar con el otro 5 de acá abajo, el cual nos va a dar 10. El 10 más 1 nos va a dar 11, el 11 más 3 nos va a dar 14 y así hasta llegar a un total o al final de la serie de los datos que tenemos en la primera columna. Para nuestra frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es tomar el primer dato de lo que viene siendo la frecuencia, lo que viene siendo la frecuencia absoluta acumulada y lo vamos a dividir entre el total de datos, que en este caso viene siendo 25, y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, nos va a dar 5 entre 25, nos da 0.2 y multiplicarlo por 100 nos va a dar 20. Lo mismo hacemos con los siguientes datos. Y por último, para sacar la última columna, que viene siendo la frecuencia relativa acumulada, vamos a tomar estos datos y los vamos a sumar con el segundo. En este caso, este dato se pasa a intacto y el 20 lo sumamos con el 20 y nos va a dar el 40. El 40 más el 4 nos va a dar 44 y así. ¿Y cómo sabemos que estamos realizando un procedimiento correcto cuando nuestro resultado nos dé 100? Si estamos utilizando decimales, nuestro resultado nos tiene que dar 0 y si estamos utilizando números enteros nos tiene que dar el 100. Y lo mismo va a suceder con los siguientes grupos y con los siguientes datos, que en este caso el grupo B va a ser los mismos cálculos correspondientes y asimismo el grupo D. Y así es como se calculó la estadística descriptiva de datos no agrupados. Para comenzar, vamos a calcular la media, que es con lo que vamos a realizar la mayoría de nuestras operaciones. Para poder calcularla necesitamos sumar primero todos estos datos de esta tabla, se tienen que sumar y después se dividen entre el número de datos. O sea, en este caso son 25 y el resultado se tiene que dividir y da como resultado 63.6. Para sacar la moda necesitamos, se tiene que observar los datos y el dato que más se repite es la moda. En este caso es 60. Para la desviación media tenemos que restar el dato, lo tenemos que restar con la media y en caso de que salga positivo, se tiene que pasar a... En caso de que salga negativo, se tiene que pasar a positivo. Después, todos los datos ya restados se tienen que sumar y eso se tiene que dividir entre 25, que es el número de datos que tenemos aquí. Después, para sacar la varianza, tenemos que, por ejemplo, este 3.6 se tiene que multiplicar al cuadrado y el resultado, y así sucesivamente con todos estos números, se tiene que hacer al cuadrado y el resultado, todos los resultados se tienen que sumar y ya sumados se tienen que, aquí los datos da 25, ese 25 le tienes que restar menos 1. Entonces, cuando tú le restas menos 1, te da resultado, y dividido, te da resultado, en este caso, de 8.83. Y para la desviación estándar, se tiene que sacar esto, se tiene que sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 8.83 es 2.97. Y así es como se sacan las medidas y el punto de partida siempre va a ser la media. Y eso es todo. El inciso D inicié sacando la media, que es la suma de todos nuestros valores divididos entre el número de estos, que en este caso sería 25, nos dio 64.52. La mediana, que es el número de nuestros valores, 25,
más 1, ya que este es impar, dividido entre 2, nos da 13. La desviación media, que es cada valor menos nuestra media, y la suma de todos estos nos da, el valor absoluto de estos sumados divididos entre nuestro número de valores, que es 25. Por ende, nuestra desviación media sería 2.8576. La varianza es prácticamente lo mismo, solo que aquí se potencia a la 2. O sea, es cada valor menos la media al cuadrado. Y también la suma de todos estos divididos entre 24. ¿Por qué? Porque la fórmula nos dice que es entre el número de valores menos 1. Para finalizar, la desviación estándar es simplemente la raíz de nuestra varianza. Para el inciso E, que son las gráficas de la tabla de datos agrupados, primero tuve que pasar la tabla y después primero hice el histograma. El histograma del lado vertical está la frecuencia y del lado horizontal, en esta parte, están las marcas de clase. El punto del histograma es mostrar que hay seguimiento entre los datos, a diferencia de la gráfica de barras. En el polígono de frecuencia es lo mismo, sin embargo aquí es una línea continua. En la gráfica circular los datos que usé fueron la frecuencia relativa, mostrando los porcentajes de cada uno. En la ojiva menor que también usé la frecuencia relativa acumulada. Y en la ojiva mayor que usé la frecuencia complementaria, es decir, la frecuencia relativa acumulada, sin embargo los valores están al revés. En la ojiva menor que y la ojiva mayor que es prácticamente lo mismo, sin embargo los datos aquí, como se puede ver, son al revés. Y en la gráfica de barras, al igual que el histograma, de este lado es la frecuencia y de este lado las marcas de clase.